Sergio caminaba por las calles empedradas de las lomas de Chapultepec cuando la Ciudad de México aún era un rumor de luces lejanas y aire gélido. A esa hora, las 4 de la mañana, la metrópoli no es de los oficinistas ni de los empresarios, sino de quienes la mantienen en pie, los que barren sus banquetas, los que hornean su pan y, en su caso, los que cuidan sus paraísos privados. Sergio no veía muros de concreto, veía ecosistemas. Sabía que detrás de esa barda de piedra volcánica vivía un helecho que necesitaba humedad constante y que 3 casas más adelante, un conjunto de magnolias exigía un suelo más ácido para no perder su brillo. Su herramienta principal no era la podadora, sino la observación. Al entrar en las grandes residencias, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el siseo de los aspersores automáticos que él mismo había programado. Mientras los dueños de aquellas fortunas dormían en sábanas de seda, Sergio se arrodillaba sobre la tierra fresca. Había algo sagrado en ese contacto inicial, metía las manos en el sustrato, sintiendo la temperatura y la textura, diagnosticando la salud del jardín antes de que el primer rayo de sol tocara las hojas. En las lomas, el aire tiene un aroma particular, una mezcla de jazmín nocturno que se resiste a irse y el olor metálico del rocío sobre el hierro forjado. Sergio comenzó su jornada frente a una hilera de arrayanes que servían de muro verde. Con sus tijeras de mano, ejecutaba cortes precisos, casi quirúrgicos. No se trataba solo de estética, era una conversación. Cada rama cortada era una instrucción para que la planta creciera con más fuerza hacia donde él decidiera. Tú necesitas sol, pero todavía no es tu tiempo, le susurraba a una gardenia que intentaba florecer antes de que pasara el último frente frío. A media mañana, el jardín cobraba vida de otra forma. Los ventanales de la mansión se abrían y el eco de las noticias de finanzas o las discusiones políticas se filtraba hacia el exterior. Sergio se volvía invisible, una sombra verde entre los arbustos. Escuchaba conversaciones sobre fusiones de empresas, devaluaciones y viajes a Europa como quien oye el ruido del tráfico, algo externo que no afectaba la paz de sus plantas. Para él, la verdadera riqueza no estaba en los números que aquellos hombres gritaban por teléfono, sino en la paciencia de un árbol de limones que tarda años en dar su mejor fruto. A veces, algún patrón se asomaba al balcón con una taza de café en la mano, mirando hacia abajo sin ver realmente al hombre que trabajaba la tierra. Sergio notaba el cansancio en los hombros de esos millonarios, la tensión de quienes poseen mucho pero no tienen tiempo para disfrutar del aroma de la tierra mojada. Él, en cambio, poseía el control sobre el ciclo de la vida en esos pocos metros cuadrados. Sabía qué planta estaba enferma antes de que las hojas amarillaran y qué flor necesitaba un poco más de abono orgánico para resistir la contaminación de la gran ciudad. El sol del mediodía caía con plomo sobre los techos de cristal de una de las residencias más exclusivas de Santa Fe. En esta zona de la ciudad, donde los edificios parecen querer tocar el cielo y el ruido del tráfico es un zumbido constante, el silencio de los jardines privados se siente casi artificial. Sergio entró en la propiedad, una estructura de acero y mármol que parecía más una galería de arte que un hogar. Su tarea era el mantenimiento de rutina, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando la vio. En el rincón más sombrío de un invernadero de alta tecnología, escondida detrás de unas costosas pero genéricas plantas de interior, agonizaba una orquídea catleya. Sus hojas, que deberían haber tenido un verde intenso, estaban arrugadas y pálidas, sus raíces se asomaban por la maceta buscando desesperadamente una humedad que el aire acondicionado de la casa le negaba. Era una planta de colección, un regalo olvidado por alguien que tenía demasiado dinero para notar que un ser vivo moría en su propia sala. Sergio no pidió permiso. Sabía que para el dueño de la casa, un magnate del acero que rara vez cruzaba la puerta del jardín, esa planta era solo un objeto decorativo más, como una lámpara o un cuadro. Con la delicadeza de quien sostiene a un recién nacido, la llevó a su mesa de trabajo en la parte trasera de la propiedad. Te trajeron a un lugar de sombra cuando tu alma es de luz, murmuró Sergio mientras limpiaba las raíces con agua destilada. Durante las semanas siguientes, el invernadero se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa. Sergio preparó una mezcla especial de corteza de pino, carbón vegetal y perlita para que la orquídea pudiera respirar.
Cada mañana, antes de atender el resto del jardín, pasaba tiempo con ella, ajustando la luz que recibía y hablándole con la misma calma con la que un maestro guía a un alumno. Un martes, mientras Sergio aplicaba un fertilizante orgánico que él mismo preparaba, sintió una presencia a sus espaldas. Era el dueño de la casa. El hombre vestía un traje impecable, pero su rostro reflejaba un agotamiento que ningún descanso parecía aliviar. Se quedó mirando la planta, sorprendido de ver algo tan vibrante en un lugar que él consideraba simplemente un pasillo hacia su oficina. Pensé que esa flor estaba muerta. Mi asistente dijo que debíamos tirarla y comprar otra, dijo el hombre con una voz carente de emoción. Sergio se puso de pie, secándose las manos en su delantal lleno de tierra. Nada muere si todavía tiene ganas de luchar, señor. Solo necesitaba que alguien la mirara de cerca. Estaba sedienta de atención, no solo de agua. El magnate se quedó en silencio, observando por primera vez el color púrpura que empezaba a brotar en el centro de la orquídea. Durante los siguientes meses, algo cambió en la rutina de la casa. El hombre empezó a bajar al invernadero cada mañana, a veces incluso antes de que Sergio llegara. No hablaba mucho, pero se quedaba ahí, respirando el aire húmedo y fresco, lejos de las pantallas y los teléfonos. Sergio observaba desde la distancia, podando los helechos o revisando el sistema de riego. Entendió que su trabajo no era solo rescatar una flor. En esa ciudad de cristal y acero, donde todo parece desechable, él había logrado que un hombre poderoso recordara que la vida, para florecer, necesita tiempo, paciencia y, sobre todo, raíces fuertes. La orquídea no solo había recuperado su belleza, se había convertido en el único puente entre el mundo del asfalto y el alma de quien habitaba la mansión. La calma de los jardines de Polanco se vio interrumpida por un cambio brusco en la presión del aire. Sergio, que se encontraba en su pequeño taller organizando sus semillas de rosas y palmas de pie de elefante, levantó la vista al cielo. Las nubes sobre el Valle de México se habían tornado de un color gris metálico, casi negro, y el aire cargado de electricidad anunciaba una de esas tormentas que solo ocurren una vez cada década. En la mansión donde Sergio había pasado los últimos 3 años cultivando un rosaleda única, con variedades que trajo especialmente para que soportaran la altitud de la capital, el peligro era inminente. Sabía que los dueños estaban fuera de la ciudad, en un viaje de negocios, y que el personal de seguridad no movería un dedo por las flores. Para ellos eran solo adornos, para Sergio eran años de trabajo, paciencia y vida. Sin pensarlo 2 veces, tomó su camioneta y atravesó el tráfico caótico de la ciudad, que ya empezaba a colapsar bajo las primeras gotas. Cuando llegó a la propiedad, el viento soplaba con una violencia que hacía crujir los viejos fresnos de la calle. El primer trueno sacudió los cristales de la mansión. No hoy, dijo Sergio para sí mismo, apretando los dientes. Sacó del cobertizo enormes rollos de tela de arpillera y plástico reforzado. Bajo el primer embate del granizo, que caía como canicas de hielo sobre el pavimento, Sergio comenzó una carrera contra el tiempo. Sus manos, curtidas por años de manejar tierra y herramientas, se movían con una agilidad sorprendente. Iba de cama en cama de rosas, clavando estacas y extendiendo las protecciones, asegurando cada nudo mientras el agua le calaba hasta los huesos. El granizo golpeaba su espalda y sus hombros, pero él no se detuvo. En medio de la oscuridad, iluminado solo por los relámpagos que teñían la ciudad de un blanco fantasmal, Sergio parecía un capitán intentando salvar su barco en medio del naufragio. Cubrió los brotes más tiernos, protegió las raíces de la erosión y desvió las corrientes de agua que amenazaban con inundar el sustrato. Cuando la tormenta finalmente amainó, cerca de las 3 de la mañana, Sergio estaba exhausto, empapado y temblando de frío. Se sentó en los escalones de piedra del porche, mirando el desastre a su alrededor. Las calles estaban blancas de granizo, las ramas de los árboles de los vecinos yacían rotas y el silencio era sepulcral. Pero bajo sus lonas, las rosas estaban a salvo. Al amanecer, cuando el sol empezó a derretir el hielo, los dueños regresaron antes de lo previsto por la emergencia climática. Al entrar en su jardín, se detuvieron en seco. Mientras el resto del vecindario lamentaba la pérdida de sus jardines y fachadas, su propiedad parecía haber sido tocada por un milagro. Las rosas,
protegidas y frescas, comenzaban a abrirse bajo el sol de la mañana, ajenas al caos de la noche anterior. Encontraron a Sergio terminando de recoger las lonas, con el rostro cansado pero una chispa de orgullo en los ojos. No pidió un pago extra, ni mencionó el riesgo que corrió bajo los rayos. Simplemente se limitó a revisar que la humedad del suelo fuera la correcta. Aquel día, los millonarios comprendieron que lo que Sergio les vendía no era un servicio, sino una lealtad inquebrantable hacia la vida, un compromiso que el dinero rara vez puede comprar en una ciudad tan implacable como esta. Con el paso de los años, el paisaje de la Ciudad de México comenzó a transformarse, y con él, la visión de Sergio. Los muros de piedra y los jardines de exhibición empezaron a ceder el paso a una nueva generación de propietarios. Los hijos de los antiguos magnates, jóvenes que habían viajado por el mundo y visto la fragilidad del planeta, buscaban algo más profundo que un césped perfectamente podado. Ya no querían solo belleza, querían propósito. Sergio, que siempre había tenido un oído atento para lo que la tierra necesitaba, se convirtió en el arquitecto de este cambio. Fue en una azotea de un rascacielos en Paseo de la Reforma donde llevó a cabo su proyecto más ambicioso. El dueño, un joven emprendedor tecnológico, le pidió algo imposible: quiero olvidar que estoy en medio del tráfico. Sergio no instaló macetas convencionales. Utilizando sus conocimientos sobre la resistencia de las especies locales, diseñó una selva vertical. Introdujo plantas de desierto, suculentas y variedades de oleandros que no solo purificaban el aire cargado de la metrópoli, sino que también creaban una barrera acústica natural. Transformó el concreto estéril en un santuario para las abejas y los colibríes que cruzaban el valle buscando refugio entre el acero. El lujo ya no es tener lo más caro, Sergio, le dijo el joven un atardecer, mientras observaban cómo el sol se ocultaba detrás del castillo de Chapultepec. El verdadero lujo es poder respirar este aire aquí arriba. Sergio asintió en silencio. Él estaba enseñando a estos nuevos millonarios que la naturaleza no es un adorno que se compra, sino un sistema que se integra a la vida. Empezó a reemplazar los químicos agresivos por fertilizantes orgánicos que él mismo preparaba y a instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que los jardines fueran autosustentables. En sus ratos libres, Sergio comenzó a documentar estos procesos. Aquel hombre que años atrás se limitaba a obedecer órdenes, ahora era consultado por arquitectos y urbanistas. La ciudad, que siempre le había parecido un monstruo de asfalto, empezaba a mostrar parches de un verde intenso gracias a su influencia. Lo más importante para él no eran los elogios, sino la paz que veía en sus clientes cuando dejaban el teléfono de lado para observar el crecimiento de una nueva hoja. Sergio se dio cuenta de que su misión había evolucionado, ya no solo cuidaba los jardines de los millonarios, estaba sembrando en ellos la semilla de la conciencia. Les estaba recordando que, sin importar cuántos pisos tuviera su edificio o qué tan alta fuera su cuenta bancaria, todos seguían conectados a los ciclos de la tierra que él tan bien conocía. El tiempo, ese jardinero invisible que todo lo transforma, finalmente alcanzó a Sergio. Sus manos, aunque aún firmes, mostraban los surcos de décadas de trabajo bajo el sol del Valle de México. Había llegado el momento de cerrar el ciclo en las grandes mansiones y comenzar a cultivar su propio destino. Sergio no se fue con las manos vacías, pero su tesoro no consistía en dinero. Durante años, con la discreción que lo caracterizaba, había recolectado semillas, esquejes y secretos de cada jardín que tocó. En un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, donde el aire aún conserva la frescura de la montaña, fundó su propio vivero, el Legado Verde. El maestro de la tierra. El retiro no fue un descanso, sino una nueva forma de sembrar. El vivero se convirtió en un lugar de peregrinación. Ya no eran solo los empleados quienes lo visitaban, eran sus antiguos patrones, los hombres y mujeres más influyentes de la ciudad, quienes manejaban hasta allá solo para sentarse con él. Ya no buscaban un presupuesto, buscaban su sabiduría. Sergio los recibía bajo la sombra de un frondoso pirul, ofreciéndoles café de olla y enseñándoles lo que el ritmo de la oficina les había robado, la capacidad de esperar. Les mostraba cómo una semilla de palma de pie de elefante podía tardar años en mostrar su verdadera forma, y cómo esa paciencia era la clave de la verdadera fortuna. La sucesión.
Lo que más llenaba de orgullo a Sergio no eran los reconocimientos que la ciudad le otorgaba ahora como pionero del urbanismo sustentable, sino ver a sus 3 hijas caminar entre los surcos del vivero. Ellas no solo habían heredado su nombre, sino su don. Sergio les enseñó que una planta no se cuida con agua, sino con la mirada, que el sustrato es el alma de la flor y que la honestidad de un jardinero se refleja en la salud de su bosque. El regreso a la raíz. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando de naranja los volcanes a lo lejos, Sergio se sentó a observar el horizonte. A lo lejos, la Ciudad de México brillaba con sus luces, pero él sabía que, escondidos entre el concreto, había miles de árboles y flores que existían gracias a sus manos. Había pasado de ser un hombre que trabajaba para los ricos a ser el hombre que les enseñó a ser humanos a través de la naturaleza. Sergio cerró los ojos, respirando el aroma de la tierra húmeda de su propio jardín. Comprendió que su historia no se trataba de quien poseía la tierra, sino de quien sabía amarla. Había plantado un bosque en el corazón de la metrópoli, y ese legado, a diferencia de las grandes fortunas, nunca dejaría de crecer.